Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento a nuestro presidente, Alberto Fernández, por esta decisión política de haber enviado al Congreso de la Nación para que intervengamos y le demos tratamiento por primera vez a la deuda pública, a la deuda externa, en el marco de la Ley 27.612, ley que también votamos en esta Cámara en el año 2020, la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública. También mi reconocimiento a usted, señora Vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Senado, por la celeridad, por la rapidez, por la urgencia con que se arbitraron todos los medios para que hoy estemos dando tratamiento a este tema que es tan trascendente, la deuda pública, y que nunca había pasado por el Congreso. Mi reconocimiento a la oposición, que asumió el compromiso del tratamiento sobre tablas y así logramos esa base de los 2/3 del acuerdo para estar acá presentes, dando quórum y debatiendo. Por primera vez desde 1956, que es cuando el Fondo Monetario Internacional realiza las primeras negociaciones con el Estado argentino, estamos por primera vez en el Congreso de la Nación, toma intervención con la deuda pública y esto es muy importante. ¿Saben por qué es importante? Porque lo que estamos haciendo es abriendo al debate público en representación de las provincias y en representación del conjunto de los ciudadanos que integran la nación para que esto forme parte de la agenda pública y para que, como he escuchado a varios legisladores preopinantes, con la verdad, con sensatez, podamos llevar adelante este debate. El tratamiento de la deuda es nuevo, pero tenemos que reconocer que la situación de endeudamiento de la Argentina, de nuestro país, con organismos internacionales y en particular una especial historia con el Fondo Monetario Internacional, viene de lejos. Es un hito histórico. La primera negociación se hizo en el año 1956, a un año del derrocamiento del general Perón, porque la historia del endeudamiento y de los desendeudamientos es una larga historia que se escribió en este país con marchas y contramarchas, con gobiernos liberales que endeudaron y con gobiernos populares que desendeudaron. Desde la década del 70, la fuga de capitales es un problema estructural que afecta en su conjunto a todos los países de Latinoamérica, de la región. En el caso argentino, con la dictadura de 1976 y de la mano del ministro de Economía Martínez de Hoz, se transformó en un problema endémico. A partir de la desregulación de los sectores financieros y la puesta en vigencia de la Ley de Entidades Financieras, votada y aprobada con la participación de la CAL, de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que funcionaba
tal vez en este recinto, en el Senado de la Nación, asesorando a la dictadura militar, al gobierno de facto, para tomar estas decisiones y construir estas herramientas. Luego vino otro ciclo histórico con el adelantamiento de la finalización del mandato de Alfonsín y la llegada del presidente Menem. Allí vivimos otro proceso de profunda destrucción del Estado y endeudamiento de la nación argentina. Tal vez algunos recuerden el famoso proceso de privatización de los servicios y de las empresas productoras de carácter estratégico que pertenecían al Estado Nacional y que fueron cayendo una a una. La privatización de YPF, de Ferrocarriles Argentinos, de las empresas carboníferas. Podría seguir enumerando una larga lista y en simultáneo las transferencias de los servicios públicos, educación, salud, seguridad, de la nación a la provincia. El objetivo, había que achicar al Estado, porque se necesitaba para estas políticas, para las políticas liberales, se necesitaba un Estado chico, un Estado que controle la desregulación económica. No era necesario ni un Estado promotor, ni un Estado regulador, no. Lo que se necesitaba era un gobierno que ampare la desregulación financiera. Y así terminamos con este proceso de transferencia de la deuda privada al Estado Nacional. ¿Qué fue esto? El proceso de transferencia de la deuda de las grandes empresas concentradoras en la República Argentina, que pasaron luego a conformar, dejando atrás la deuda privada, pasaron a conformar la deuda pública, siempre bajo un mismo operador, Cavallo, como funcionario de la dictadura en el 70. Y nuevamente Cavallo como ministro de Economía en la década del 90. Estos ciclos, este proceso de cambio de la estructura económica de nuestro país se repite en ciclos sucesivos. Se repite desde 1976 hasta 1982. Luego, desde 1989, terminando en el 2001 con la más profunda crisis social y económica. Y luego se va a repetir nuevamente como otro ciclo de endeudamiento, de fuga de capitales y de crisis social del 2015 hasta del 2016 hasta el 2018, hasta el 2019. Quiero leer textualmente
En el 2015, Macri recibió un país desendeudado. No lo digo yo, lo dice su ministro de Economía, Nicolás Dullone, en junio del 2016, que la Argentina tenía niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel de gobierno como a nivel de las empresas y de las familias, afirmando que esta era una bendición y que la gestión que lo precedió, o sea, la gestión de usted, señora presidenta, había sido tan mala que no atrajo inversiones ni oferta de préstamos. Entonces, yo me pregunto, si en el 2015 recibieron una economía desendeudada, ¿cómo es posible que cuando se fueron nos dejaron a los argentinos y a las argentinas 45.000 millones de dólares de deuda sin que ella se haya destinado un solo dólar en beneficio del pueblo argentino? Y acá entramos en la cuestión de las responsabilidades. Tanta responsabilidad de Macri como quien la otorgó, el Fondo Monetario Internacional, tienen la enorme responsabilidad de haber otorgado el mayor préstamo de la historia en condiciones de imposible cumplimiento. La responsabilidad de Macri porque tomó una deuda en plazos de pago imposibles de cumplir. Y la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional porque otorgó el mayor préstamo de la historia incumpliendo sus propios estatutos. En el fondo, señora presidenta, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo el modelo de país. El modelo de país que queremos los argentinos y las argentinas. Yo quiero un modelo de país con crecimiento, con independencia económica, con soberanía política y con justicia social. Es probable que en pocos meses estemos nuevamente discutiendo este acuerdo que convence tan poco, más en el marco de un nuevo escenario internacional. Señora presidenta, quiero adelantar mi voto negativo, pero que nadie se confunda. No voto en contra de mi gobierno, no voto en contra de mi presidente ni de usted como vicepresidenta. No voto en contra del Frente de Todos al que pertenezco y estoy muy orgullosa de representarlo junto a los y las legisladoras que integramos esta bancada. Voto en contra de la deuda ilegítima que dejó Mauricio Macri y voto en contra del Fondo Monetario Internacional que una vez más, como desde 1956, vuelve a imponer y trata de generar las condiciones para repetir los ciclos de endeudamiento, crisis social, valorización financiera y fuga de capitales. Coincido con varios de los legisladores y las legisladoras preopinantes. Las deudas se honran, pero las estafas se denuncian, se investigan y se condenan. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora senadora.